Buenos días, mi nombre es Teresita Ojeda y mi compañera Abigail Ávila presentaremos las mercancías en tránsito extranjeras y su relación con el comercio internacional. Estas mercancías son todas aquellas que no se encuentran físicamente con nosotros, pero nosotros ya pagamos. Esto quiere decir que solamente esperaremos a su punto de llegada. Em, esta imagen es el proceso que llevan las mercancías. El cargador la lleva al país de origen, esta lleva a la aduana de tránsito y finalmente llega al país de destino, donde se entrega al destinatario. Aquí el destinatario se dirige a la asociación garante, que estos básicamente se encargan de realizar todos los trámites o procesos legales para que la exportación o importación se lleve a cabo en la mercancía. Las compras e importación, como ya lo había mencionado, son todas las adquisiciones de mercancía que se realizan fuera del país. Estas adquisiciones son hechas en moneda extranjera, al igual que los gastos que se originan fuera de nuestro país. Dichos importes se tendrán que convertir a moneda nacional, tanto la adquisición de mercancías como todos los gastos que emanen de estas. Las mercancías funcionan para analizar y registrar las operaciones relacionadas con el momento de que el comprador adquiere una mercancía. Esta compra puede ser de crédito o de contado. También se clasifican en tres. La compra local, que son todas aquellas que se hacen en la misma plaza o en el lugar donde radica el comerciante. La compra foránea, que es dentro del mismo país, pero es fuera de la plaza. Y la de importación. Este también recibe el nombre de mercado internacional. Quiere decir que esta compra es efectuada en el extranjero. El método de envío puede ser marítimo, aéreo o terrestre. También estos gastos pueden ser surgidos por el envío, donde serán cobrados a nuestra cuenta de banco dependiendo del Incoterm que se haya elegido. Un ejemplo de esto son las grandes empresas que constantemente están enviando y recibiendo mercancías a través del comercio local e internacional. Estos bienes, después de salir de las instalaciones del vendedor, muchas veces tienen que recorrer grandes distancias o trayectos de vía como las que ya había mencionado, la marítima, la terrestre o la aérea, para llegar al lugar de origen. Otro ejemplo más cotidiano son las compras que se realizan en Internet. Debido a la pandemia que se está generando, estos envíos son un poco más accesibles, ya que se pueden hacer de manera a crédito y puede ser un poco más fácil para los compradores. También estos destinos pueden llegar a afectar, ya que hay un método de FOB que significa Free on Board. Es un término empleado usualmente en el comercio internacional. Esto básicamente es el punto donde se transfiere la propiedad de mercancía de comprador a vendedor. Esto es justo en el momento en donde llega al punto de destino, el comprador se convierte realmente en el propietario de la mercancía. La importancia de las mercancías en tránsito extranjeras en las que nos vamos a enfocar para tener más relación con el comercio internacional. Las mercancías en tránsito amplían el alcance en compras y ventas haciéndolas internacionales. Al consumir mercancías extranjeras hacemos circular la economía dentro y fuera del país, pues al tener despachos aduanales, lugares de carga y descarga, podemos dar empleo a personas justamente con estos cargos. Esto sucede dentro del país, ya sea igual en el país del que estamos importando. También globalizamos el mercado, pues generalmente un país importa cosas de las que no produce suficiente o en la sociedad demanda estos productos. Entonces, metemos esos productos a nuestro país y ya globalizamos todo. La relación con el comercio internacional.
Pues como tal el nombre lo tiene ya implícito, son mercancías extranjeras, vienen de otros países. También estas mercancías tienen que pasar por un proceso aduanal en el que se les embalaja, se les empaca, un agente aduanal tiene que estar a cargo de su envío. En la aduana se revisan para que estén en correctas condiciones para ser enviados. A partir de esto ya se decide el método de envío marítimo, aéreo, terrestre. Y pues igual, se contratan seguros para hacer esta mercancía más segura. Ya dentro del país sucede lo mismo. La aduana principal del país se encarga de revisar esta mercancía para ver si es correcta, está acorde al pedimento que nos están mostrando, si es segura. Ya el agente aduanal le da entrada y después se envía a una aduana más cercana al destino final. Aquí se muestra, la aduana de entrada deberá enviar a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. ¿Qué relevancia tienen las mercancías en tránsito en estos tiempos? Bueno, en tiempos de COVID el comercio realmente ha disminuido. En el caso de México, las exportaciones son de 60,279 y las importaciones de 87,496. Las exportaciones que se realizan de México principalmente van a Estados Unidos. Lo siguiente se remonta a varios países. Después se va a la Unión Europea, Canadá, China. Y aquí vemos que realmente México es un país muy latente, con mucho potencial para seguir haciendo este tipo de exportaciones. También México no se queda atrás en hacer importaciones, puesto que México no es un país autosuficiente como cualquier otro. Dependemos también de mercancías importadas de otros lados del mundo. Las importaciones más importantes son gasolina, automóviles, circuitos integrados monolíticos digitales, circuitos integrados monolíticos distintos a los digitales, partes de refacciones para aparatos emisores, automóviles, manufacturas de plástico, gas natural, partes y accesorios de carrocerías, partes de refacciones para aparatos de corte, seccionamiento, protección, derivación y empalme, circuitos modulares para computadoras, accesorios para computadoras, motores de pistón de encendido por compresión, unidades de memoria para computadoras, manufacturas de hierro, partes y refacciones para vehículos automotores, circuitos modulares para aparatos emisores receptores, aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, medicamentos y artículos de plástico para transporte o envase. A continuación se presentará un video en donde se puede mostrar el proceso que llevan las mercancías en tránsito. En busca del desarrollo y enriquecimiento de las sociedades, las naciones realizan intercambios comerciales que implican el traslado de mercancías de un lugar a otro. En este contexto, el transporte marítimo internacional es fundamental, destacándose la figura de puertos mercantes como facilitadores en la cadena logística de transporte de mercancías. Los procesos operativos y aduaneros de exportación e importación en puerto se realizan bajo la interacción de tres grandes intervinientes que contribuyen desde una perspectiva diferente. Estos son, en primer lugar, las entidades de control, actores de gestión y transporte, y finalmente las dependencias del puerto. Asimismo, estos grupos hacen un uso a veces compartido de softwares y plataformas informáticas como Muisca, Buse y el sistema informático portuario SIPLUS. Todo inicia cuando el agente naviero envía a los distintos grupos un itinerario de las motonaves que arribarán al puerto durante un periodo determinado. Lo anterior se denomina ETA, que resume estimado de arribo. Teniendo en cuenta el ETA de las motonaves, las cargas a exportar comienzan a ingresar al puerto. Finalmente,
El funcionario de báscula 1 señala al conductor cuál es la zona en la que se hará el descargue de la mercancía para su posterior embarque. Allí, funcionarios operativos y operadores de maquinaria pesada harán efectivo el descargue de la misma en patio o en bodega. Finalmente, el vehículo regresa a la portería operativa, donde después de entregar la tercera copia del documento único, sale de las instalaciones portuarias. Después de realizado el ingreso de las mercancías a puerto, se inicia un proceso de perfilamiento por parte de las entidades de control. Estas, de acuerdo a sus criterios de selectividad, eligen las cargas a inspeccionar teniendo en cuenta los registros hechos en buce y la programación de llenados a contenedores que se tenga. Dichas cargas pueden ser inmovilizadas por las autoridades de darse alguna irregularidad. De lo contrario, después de levantar el acta de inspección debida, las mismas pasan a revisión documental para su posterior embarque. Para que esta revisión se dé, los documentos de exportación entregados en báscula 1, tales como SAES, planillas de traslado y formularios de zona franca, pasan a manos de control previo, dependencia encargada de autorizar o no el embarque de la mercancía que estos amparan. La revisión de los mismos se hace teniendo en cuenta la naturaleza de la exportación, el dictamen de las autoridades, la mercancía en cuestión y el listado de carga a embarcar enviado por el agente naviero. Asimismo, se toma en cuenta el estado que a nivel de facturación tenga dicha carga. En este punto es necesario destacar que existe un cierre documental. Este expresa que toda la documentación relativa a la carga de exportación debe ser confirmada aduaneramente mínimo 6 horas antes de que se inicien operaciones de cargue. Finalmente, hecho esto, se autoriza el embarque. Teniendo en cuenta el estimado de arribo de la motonave en cuestión y la cantidad de carga a embarcar, el Departamento de Operaciones realiza los preparativos necesarios para llevar a cabo el cargue de la mercancía. Finalmente, cuando ésta atraca en muelle, se procede a cargar la mercancía al buque y así solo esperar el zarpe del mismo. En conclusión, tenemos que las mercancías en tránsito extranjeras son vitales para cualquier economía de cualquier país, pues como vimos, un país no es autosuficiente por completo y generalmente también tienen cosas que le sobren. Entonces, trayendo mercancías, generalizamos el mercado y nos damos posibilidades de adquirir cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. Actualmente es muy sencillo hacer compras desde China, desde Japón, desde otros países y realmente ya no necesitamos de tantos procesos como era antes. También, incluyendo los tipos de, las formas en las que se pueden adquirir estos productos, que son de contado o a crédito, nos da la posibilidad en diversas plataformas de adquirir productos, pero irlos pagando mensualmente. Entonces, pues realmente nos amplía bastante lo que podemos adquirir. Las mercancías en tránsito son vitales para cualquier economía.